Sí, doctor Gonzalo Sánchez Santiago es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, aquí justamente es la institución que nos aloja. El tema de su ponencia es Sonidos del entorno ecológico en la organología mesoamericana. Él es etnomusicólogo por la Facultad de Música de la UNAM, maestro en Antropología Social por el CIESAS y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente, como acabo de decir, es investigador de tiempo completo aquí en la sede de Oaxaca del Instituto, y sus investigaciones se han centrado en temas sobre las culturas musicales de Mesoamérica e historia de la música en México. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes también por su presencia. Comienzo. La interacción del ser humano con el paisaje se puede abordar desde diferentes perspectivas, como ya lo hemos visto a lo largo de estas sesiones. Desde la óptica de la antropología de la música, los sonidos del entorno se consideran parte de este paisaje y conforman un sistema de comunicación a los que se les ha atribuido los diferentes significados dependiendo del contexto y de los grupos humanos de que se trate. Esta perspectiva permite entender al ser humano en relación con su entorno desde una visión que contempla la acústica y los aspectos sociales. La idea de paisaje sonoro pues surge de la unión precisamente de sonido y paisaje, soundscape, y fue propuesta en un inicio por el músico y compositor canadiense Murray Schafer. Esta propuesta tenía la intención de entender el universo sonoro que nos rodea y que puede referirse ya sea a entornos naturales, urbanos o bien a elaboraciones abstractas, como en el caso de las composiciones e instalaciones sonoras, a partir de una vinculación con la ecología, la historia, la sociología, la política, la acústica, etc. Si bien la idea del paisaje sonoro ha tenido una buena aceptación, otros connotados investigadores, particularmente musicólogos como Steven Feld, ha hecho una crítica a este proyecto de paisaje sonoro mundial de Schafer, y ha sugerido una alternativa que él denomina como acustemología. En palabras del propio Feld, la acustemología es una propuesta metodológica que conjuga a la acústica y a la epistemología como estrategia para teorizar sobre el sonido como una forma de conocimiento. A diferencia del proyecto del paisaje sonoro mundial de Schafer, la acustemología no es un sistema de medición de la dinámica de un nicho acústico, ni un estudio del sonido como indicador de cómo viven los seres humanos en los entornos. Tampoco es un programa para evaluar los entornos de sonido por su alta o baja fidelidad, dependiendo el volumen o la densidad, y para catalogar los sonidos basados en el lugar y los objetos de sonido a través del espacio físico y el tiempo histórico. Es decir, la observación, la crítica que hace Steven Feld se debe a que el paisaje sonoro básicamente se interesa por la clasificación, tomando como centro de referencia al ser humano. Y precisamente esta propuesta de Steven Feld surge a partir de sus años de trabajo de campo con los Posavi de Papúa Nueva Guinea. Esta experiencia es la que precisamente le ha permitido descubrir que las prácticas musicales no solo tienen una estrecha relación con el entorno ecológico, en este caso pues con la selva tropical, sino que su investigación ha arrojado luz de que tanto los sonidos, como la poética, los sentimientos y la ecología están estrechamente ligados en la estética rosal. Bueno, esto lo traigo a colación para tener un marco de referencia que nos permite entender pues, la relación entre los ejemplos de instrumentos musicales que nos trae a continuación y los entornos o el entorno de que provienen. Es frecuente que al hacer una revisión del corpus de instrumentos musicales de Mesoamérica, o incluso a nivel todavía más amplio de toda América,
Llama la atención que buena parte de estos, y en concreto aquellos que están elaborados en cerámica, generalmente representan una figura que puede ser un animal, una figura humana o a veces una combinación para crear una imagen híbrida. Y en varios de estos ejemplos, no quiero decir que en todos, sí hay una relación muy cercana entre la iconografía, o sea, lo que representa visualmente, y el sonido que genera el instrumento. Esto no es un caso exclusivo de Mesoamérica, ¿no? Sino hay otros pueblos, otras culturas del mundo que también tienen ejemplos similares. La coexistencia del ser humano en determinados nichos ecológicos pues le ha permitido no solo reconocer los sonidos del entorno, de ciertos animales, de fenómenos de la naturaleza, sino que también se ha llegado a un nivel de conocimiento de modo que ha sido posible reproducir de manera, digamos, artificial estos sonidos de la naturaleza. En el caso concreto de los instrumentos de aliento, de viento, o aerófonos, con su designación técnica, otro reconocido etnomusicólogo, Dale Olsen, ha acuñado el término de folklore para referirse al campo, vamos a llamarlo así, simbólico que tienen los instrumentos de viento o las flautas en diferentes culturas del mundo. Y bueno, lo que vamos a presentar aquí pues es solamente unos ejemplos que nos dan precisamente esa pauta para ver de qué manera se materializa esa relación entre sonido y el entorno en el caso de Mesoamérica. Iniciamos con unos ejemplos. La intención no era hacerlo de manera cronológica, aunque algunos ejemplos así quedaron. Estos artefactos se les conoce como silbatos bucales, aunque bueno, pues técnicamente no serían silbatos, es un poquito complicado ahí. Lo importante aquí, bueno, es destacar que al parecer los primeros indicios de estos instrumentos fueron elaborados en hueso de animal, huesos de venado, y hay algunos autores que datan estos primeros ejemplares en un periodo arcaico, es decir, de un periodo anterior al descubrimiento de la cerámica. Y lo interesante es que pues, su forma no cambió a lo largo de los siglos. Sí cambiaron el soporte material, se hicieron en cerámica, en piedra, algunos ejemplos en concha, pero el diseño fue siempre el mismo, ¿no? Lo llamativo, o sea, visualmente no tiene nada que ver con ningún animal, ni incluso con ningún instrumento musical. Bueno, la particularidad que tienen es que se complementan con el ejecutante, es decir, que el espacio sublingual del ejecutante va formando una cámara que se puede modular con el movimiento de la lengua, y el resultado es algo más o menos como esto. Pues como ustedes habrán notado, el sonido tenido se asemeja al de un ave, ¿no? Y bueno, aquí viene la propuesta que estos instrumentos posiblemente se utilizaron a manera de reclamos. Esa es la nomenclatura que se utiliza, que utilizan los cazadores, por ejemplo, y una búsqueda en vocabularios, diccionarios del siglo XVI de diferentes regiones, o la Mixteca, para el área zapoteca, el centro de México. Es interesante que sí existe esta palabra de reclamo, y ustedes lo que pueden ver en la pantalla es que pues está marcado en azul, hace referencia a que suena como ave, o hueso para llamar al animal,
Lo que hace cantar a las aves, es la versión que aparece en Alvarado. La entrada en zapoteco, bueno, especifica la materialidad de estos objetos, en este caso de hueso. Ya vimos que sí hay algunos ejemplares de hueso. Es decir, es un instrumento que en su apariencia, como les comentaba, pues no tienen ninguna relación con un instrumento musical. Quizá lo destacable en este caso, pues es un mecanismo bastante ingenioso, bastante complejo para reproducir el sonido de ciertas aves. En alguna ocasión, tocando alguno de estos instrumentos para el registro, pues sí es llamativo que el momento que estás haciendo el registro de audio, pues como hay cerca árboles, aves, entonces empiezas a tener como una respuesta, ¿no? de los pájaros, ¿no? Otros ejemplos, ahora sí ya pasando al periodo de descubrimiento de la cerámica, pues son silbatos zoomorfos, que hay de muchas formas. El descubrimiento de la cerámica pues, dio paso a una gran variedad, como les comentaba, de instrumentos musicales, de manera que el cuerpo ovoide vascular sirvió para la representación de diferentes animales e incluso figuras humanas. En la mayoría de los casos, estos silbatos o a veces ocarinas pues representan aves, ¿no? Los orificios de digitación que aparecen en las ocarinas pues permiten modificar la altura del sonido y de esta manera todavía se aproximan aún más a los sonidos de aves, ¿no? Este ejemplo que están ustedes viendo son de aquí del Valle de Oaxaca, desde los más antiguos hasta de más o menos 1400 años antes de Cristo, de los inicios de la época de Monte Albán, y el ejemplo que escucharán es de este silbato, que es del sitio Hacienda Blanca, de uno de los sitios del preclásico más antiguos aquí en el valle. Otros instrumentos de viento, como ya lo había mencionado, la cerámica permitió pues, el amplio desarrollo de las formas, sonidos y timbres en los instrumentos musicales. En el periodo clásico es el momento que se vislumbra pues, una mayor experimentación desde el punto de vista de la acústica, de la forma, particularmente en áreas como el centro-sur de Veracruz y el área maya. Uno de estos ejemplos representativos de esta complejidad son estos silbatos dobles que, bueno, estos son del área maya de Yaxchilán, Chiapas, que ustedes pueden notar representa una rana. Un ejemplo más o menos similar se encontró en Monte Albán. Bueno, ya está fragmentada una de las efigies, pero a lo mejor escuchan el sonido. En este caso, pues se recurre a un fenómeno acústico que se conoce como batimiento, cuando dos frecuencias son muy cercanas y esa sensación de que está desafinado, la intención era precisamente esta, ¿no? Recurrir a este fenómeno para dar un timbre muy singular a estos instrumentos. Bueno, ya no me dio tiempo de conseguir el ejemplo de audio de los silbatos de Yaxchilán, pero es algo similar en cuanto al sonido. Otros ejemplos también destacados son estos silbatos que son muy comunes aquí en varios sitios del Valle de Oaxaca. Son formas globulares
Son formas híbridas. Una parte es la representación de un ave, la cabeza humana, con una diversidad de tocados. Quizá lo significativo de esto es que, bueno, son más o menos grandes, es decir, es una cámara amplia, lo que permite un sonido de frecuencias pues medias, no exactamente bajas, pero lo singular en este caso es el timbre que generan estos instrumentos. ¿Cómo a qué les recuerda esto? Un búho, ¿no? Algún animalito de estos. Pues esa particularidad ya la había notado Alfonso Caso desde aquel libro de los años 30. Cuando hice el estudio de estos instrumentos, bueno, fue posible ya con análisis más precisos determinar que efectivamente el rango de frecuencias que llegan a producir estos instrumentos es casi igual o muy cercano a los sonidos que pueden emitir ciertos búhos, en particular de la especie búho virginianus, que aparentemente era bastante común aquí en el Valle de Oaxaca, ¿no? Vamos rápido con otro ejemplo. Bueno, aquí no voy a hablar, no me detengo con relación pues a los aspectos simbólicos del búho, que algunos de ustedes ya lo conocen, la estrecha relación con el ámbito de la muerte, ¿no? Eso ya será en otro espacio. Otro ejemplo muy destacado, en este caso de la costa del Golfo, son estas llamadas flautas d'émbolo. Es una especie, entre comillas, de trombón que tiene al interior, como ustedes notan en la radiografía, hay una pequeña cápsula o balí que con el movimiento hacia arriba o hacia abajo se va desplazando a lo largo de la columna, y el sonido que se puede generar es algo como esto. Bueno, en este caso creo que faltó el video porque creo que formaba parte de, ahí sí, el movimiento del ejecutante es necesario, si no esto no suena. Entonces sí tienes que inclinar y levantarte, ¿no? Todo el tiempo para producir precisamente esto. Incluso se alcanza a escuchar el golpe cuando el balín llega a uno de los extremos, ¿no? Digo, esto me pareció demasiado ingenioso, o sea, como ese desplazamiento, ese corte que hay en el volumen interno del tubo, que pues, logra generar este sonido, ¿no? No es un cuerpo globular como en los ejemplos anteriores, ¿no? Otro caso también muy significativo es pues no es flauta, no es silbato, técnicamente es un poco complicado designarlo. Algunos le han llamado ayer como de muelle de aire. No es nada poético ese nombre, pero la particularidad de este instrumento es que, bueno, forma parte de otros instrumentos. Seguramente han escuchado por ahí el famoso silbato de la muerte, ¿no? El principio acústico es básicamente el mismo. Hay un choque interno de una corriente de aire que entra con la corriente de aire que está alojada en el interior, en este caso de esta figura que parece representar un mono. Entonces esas reflexiones que se suceden ahí son las que generan este sonido tan particular. Vamos a escuchar este ejemplo.
Este procede de la costa sur de Guatemala, está en una colección en Ciudad de Guatemala. Bueno, lastimosamente no tenemos ahí el dato de contexto. Se han encontrado otros ejemplos similares en Veracruz y en área maya. Y pues bueno, lo distintivo de esto es resaltar que bueno, pues ese fenómeno que les había comentado de ruido, pues combinado con la forma de ejecución, pues genera esto que podría asimilarse o podría ser semejante al sonido de una araña, ¿no? Posiblemente. Es decir, sí, parece que sí hay una correlación entre la imagen y sonido, ¿no? Es un sonido desde el punto de vista acústico, es complejo, ¿no? Porque está caracterizado por frecuencias irregulares, básicamente ruido. Sin embargo, este recurso es el que le da el timbre singular a este instrumento y a otros que forman parte como de esta misma familia, ¿no? Pues como vemos, como les comentaba, es una muestra muy pequeña, hay otros más ejemplos, pero no nos vamos a detener por cuestiones de tiempo. Pero pues hemos visto, escuchado cómo esta pequeña muestra pareciera que sí hay una relación entre la acústica, en este caso la forma y el entorno, de manera que se pueden crear sonidos e imágenes que evocan precisamente el entorno ecológico. Me parece que no es una simple curiosidad, ni es tampoco es una situación resultado del azar. Detrás de estos objetos hay pues un conocimiento tanto del entorno como de la manera de cómo reproducirlos de manera artificial, que seguramente les llevó varios siglos de experimentación. En algunos casos es posible sugerir algunas interpretaciones en cuanto a los usos y significados con base en el contexto, la iconografía, los documentos, etc. Aunque no siempre se logra hacer una interpretación del todo bien sustentada y pues nos quedamos un poco a nivel de especulación. Quizá uno de los, el talón de Aquiles en este caso, pues es que el factor humano no lo tenemos, ¿no? O sea, no tenemos a los individuos, las personas que tocaban esto como para corroborar, contrastar estas ideas que salen de los sonidos, de los materiales, ¿no? Quizá para llegar a mayor detalle sobre la acústica de los nichos ecológicos, pues haría falta una colaboración con especialistas como biólogos, ornitólogos, ingenieros en acústica, para entender precisamente esta relación entre el entorno del cual salieron estos objetos y lo que nosotros observamos y escuchamos a través de los instrumentos musicales. Y bueno, esto sin duda con la colaboración de la antropología y la historia pues dará luces para comprender un poco más el contexto cultural de estos objetos. Gracias. El doctor Roberto Campos Velázquez, el título de su presentación sobre la ecología sensible del pueblo guave, cosmología y ritualidad. El doctor ha realizado su carrera académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y en Etnomusicología por la Facultad de Música. A su vez, es maestro y doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, también de la UNAM. Es profesor del área de Etnomusicología de la Facultad de Música y docente en el posgrado de Música también de la UNAM en el campo de Etnomusicología. Sus temas de estudio son prácticas musicales y ritualidad, acustemología, músicas populares contemporáneas y discursividad social. Es autor de los libros Música Ritual de un Pueblo Guave en 2018 y Sonido Símbolo, una etnografía del calendario ceremonial de los Guaves de San Mateo del Mar 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Muchas gracias, Roberto, por aceptar participar aquí. Muchas gracias. Al contrario, Manuel, gracias. Antes de empezar, quiero agradecer pues, a Manuel, a Gonzalo y a la compañera Mónica Pacheco por la invitación. Creo que es un espacio bien interesante donde se han visto temas que sin duda que tienen que ver o que nos hacen pensar en función de lo que uno está trabajando. Voy a empezar porque es un texto más o menos largo. Voy a leer y en su momento cuando pongo un audio tal vez voy a subir un poquito el volumen
esto con la intención de generar un poco la experiencia tal como sucede, digamos, en contexto, ¿no? Entonces, voy a empezar. Según la cosmología Guave, los ancestros o Mombasuic acarrean el agua del temporal de lluvias, pero esta debe propiciarse con súplicas y ofrendas que realizan las autoridades tradicionales en turno y mediante la actuación sonora de los Monsoná, los que tocan los tambores, y los Moloncahuey, los que corren a caballo. Según las prácticas locales de escucha, la sonoridad que producen estas dos últimas agrupaciones tiene cualidades apotropaicas, pues propicia regularidad fluvial y orden climático, al tiempo que neutraliza hechos conceptuados como peligrosos y desordenantes, por ejemplo las lluvias ciclónicas. Aunque los Monsuná y los Moloncahuey experimentan su actuación como un verdadero sacrificio físico energético, comprenden que esta es necesaria para generar vida en Mapacudi, salud, bienestar y fuerza para todos los Nicualcambá, los hijos del pueblo, abstracción discursiva con la que los guaves de la barra se designan a ellos mismos. Mi objetivo es pensar el lugar que ocupa el sonido en un tipo de socialidad interespecífica en el contexto de una ontología no naturalista, es decir, me propongo pensar el lugar de la sonoridad conjuntamente producida por los Monsuná y los Moloncahuey en la socialidad que establece un grupo de humanos, los guaves, con otros existentes no humanos, los santos católicos y los Mombasuic homologados a estos. Los guaves de la barra. Los guaves del municipio de San Mateo del Mar habitan una delgada barra en la región del istmo de Tehuantepec. Su principal actividad económica es la pesca de camarón y hablan el ambioyots, nuestra boca, poderoso instrumento de cohesión social. La barra es un entorno marino lagunar que ha experimentado profundos cambios durante el siglo XX, siendo evidente la marca antrópica en el paisaje. De la exuberante vegetación reportada por viajeros de principios del siglo XX, hoy se observa un paisaje semiárido y con muy poca vegetación arbórea. Si bien el modelo original de ocupación del espacio se derivó de la pesca de subsistencia, la recolección de productos estacionales y de manera complementaria de la agricultura, en el proceso colonial se introdujeron otras actividades económicas como la ganadería, la que surtiría su efecto en el paisaje y en las formas de organización social. La evangelización originó distintos procesos sincréticos derivados de la apropiación creativa de los contenidos medulares del cristianismo. Ello implicó la transformación de los sistemas de pensamiento locales, los esquemas de la acción ritual y el modo de relacionalidad entre existentes. Entre los guaves de la barra, el proceso colonial dio origen a una vida religiosa localmente comprendida como católica, pero fuertemente nutrida de su cosmología precolonial. Esta vida religiosa encuentra su expresión más clara en la ritualidad vinculada al culto a los santos católicos, a los Mombasuic o ancestros deificados y a la solicitación del agua del temporal. Esta extensa actividad ritual localmente es comprendida como un calendario ceremonial. Los guaves sonorizan este calendario con distintas y muy diversas expresiones sonoras musicales, como cantos y plegarias, músicas con instrumentos de metales y percusiones, música de cuerdas y percusiones, cohetería, campanas, matracas, cornetas, expresiones onomatopéicas y parlamentos rituales bufos. Dentro de este universo, destaco aquí la sonoridad que conjuntamente producen los Monsuná y los Moloncahuey en el contexto de la celebración del Corpus Christi. Los primeros se expresan con una flauta de carrizo, un par de tambores, 2 o 3 caparazones de tortuga percutidos con cuernos de venado, los segundos emitiendo fuertes silbos, gritos y mediante el ruido producido con un par de baterías de cencerros llamadas esquil. Esta sonoridad de conjunto, caracterizada por una densidad tímbrica y muy singular, es la que tematizo en esta intervención, pues mediante esta los guaves establecen un tipo de socialidad con los santos católicos y los ancestros deificados a estos, es decir, los Mombasuic.
voy a dejar aquí para que me dé tiempo de seguir con lo que viene. La actuación conjunta de los Monsuná y los Moluncacuey solamente se realiza durante la fiesta del Corpus Christi, es decir, en el periodo ritual de 13 días, y dicha actuación atrae fuertemente la atención de las audiencias. Las piezas de los Monsuná localmente son conceptuadas como música y siempre involucran una línea melódica con acompañamiento percusivo. Por su parte, la expresión sonora de los Moluncacuey, silbar, gritar y batir los cencerros, se denomina como ayanguián, ruido, alboroto, bullicio hecho por personas, y esta se monta sobre las piezas de los Monsuná. Ambos grupos actúan conjuntamente desde el domingo de Pentecostés hasta el jueves de Corpus. Pero, ¿qué sentido tiene entonces la realización de esta sonoridad de conjunto? Antes de intentar responder a la pregunta anterior, conviene primero saber quiénes son los Mombasudik. La palabra Mombasudik define el complejo mítico ontológico que agrupa a los ancestros míticos, cuyos alter ego eran Monteoc, rayos, para los varones, y Muncherrec, las señoras vientos del sur, para las mujeres. Este complejo se inscribe claramente dentro del tonalismo nahualismo, es decir, el acoplamiento ontológico formado entre un individuo humano y otro animal o fenómeno meteorológico. En términos generales, ambos individuos están unidos desde el nacimiento hasta la muerte, y el humano desconoce la identidad de su otro yo compañero. Por tanto, no establece ningún tipo de comunicación directa con él. Ambos individuos comparten atributos temperamentales y la suerte de uno repercute en la del otro. En el tonalismo guave hay dos tipos de tonales, poderosos y de carácter más bien apacible o manso. Los primeros no son animales, sino rayos, vientos del sur y volcanes. Los segundos, una variedad de animales menores propios de la fauna regional. Para los guaves de hoy, todas las Tanomnitilán, todas las personas de antes, o Tanom Chisension, nuestros abuelos o antepasados precoloniales, tenían alter egos rayo o vientos del sur. Por lo tanto, todos eran Mombasuik, hombres cuerpo nube. A diferencia de los guaves contemporáneos, las Tanomnitilán conocían la identidad de su otro yo y podían controlarlo mediante viajes místicos que no implicaban transfiguración física o traslación de uno de los componentes del individuo humano en el otro existente. Gracias a sus alter ego poderosos, las Tanomnitilán realizaban hazañas fabulosas como el control del periodo pluvial. Al llegar los dominicos y con ellos el cristianismo y la vida colonial, los Mombasuik se internaron en un cerro distante, Cerro Bernal, según la actual heurística guave. Breve, el estatuto de los Mombasuik es complejo. Son seres del pasado, pero también del presente, pues son rayos y vientos del sur que se escuchan y que también se sienten. Este abandono cosmogónico generativo redefinió los esquemas de la práctica ritual y el modo de relacionalidad entre existentes. Los Mombasuik se instituyeron como los ancestros míticos dadores de la vida y Monapacui, salud, bienestar y fuerza para todos. Entre estos y sus descendientes se estableció entonces una relación de alianza y reciprocidad condicionada a los dones que estos últimos debieron rendirles a los primeros para poder gozar de vida en Monapacui. Presumiblemente, en el proceso colonial, los Mombasuik se fueron homologando a las imágenes católicas tutelares de San Mateo Apóstol y la Virgen de la Candelaria. El primero se homologó a los Monteoc y la segunda a las Muncherrec, señoras vientos del sur. Según la exégesis local, los Monteoc y las Muncherrec, los Mombasuik que viven en el Cerro Bernal, trabajan en conjunto y cada año acarrean el agua del temporal. Para ello, se reúnen antes y después del periodo de lluvias y viajan por los cielos haciendo ruido. Ecología sensible y sonoridad. Como en muchas otras sociedades de América y del mundo, la cosmología guave no constriñe el concepto de persona a los humanos, sino que éste se extiende a otros dominios de la vida que desde la ontología naturalista occidental comprenderíamos como naturaleza. En tanto modos de identificación, las ontologías definen las fronteras entre lo propio, el propio ser y la otredad, tal como se expresa en humanos y no humanos, conformándose así cosmografías y topografías
topografías sociales específicas. Al mismo tiempo, las ontologías ordenan los esquemas prácticos de la vida ritual y los modos de relacionalidad con los existentes no humanos. Si en las ontologías no naturalistas el hombre coexiste con otros seres no humanos en los espacios que habita, podemos entonces pensar el lugar que ocupa el sonido y los modos de escucha de este en la socialidad que establecen existentes humanos y no humanos. Veamos rápidamente algunos ejemplos etnográficos para caracterizar por contraste el caso de los guardas. Apoyado en David Anderson, Tim Ingold habla de ecología sensible para definir la relacionalidad basada en el conocimiento derivado de la interacción entre humanos y no humanos, específicamente entre pastores del norte de Siberia y sus rebaños. Según Ingold, este conocimiento se deriva de la intuición práctica, de las sensibilidades y orientaciones que se han desarrollado a través de una larga experiencia al habitar un ambiente particular. De hecho, Ingold sugiere que las relaciones entre las especies que habitan un medio específico pueden estudiarse a partir de lo sensible, aquí incluido el sonido y los diversos modos de escucharlo. Por su cuenta, en la vida bosabi, Papúa Nueva Guinea, mediante el sonido se establece una significativa relacionalidad entre distintos existentes, distintas dimensiones del tiempo, del espacio y del tiempo, la vida y la muerte. Para Steven Feld, ya citado por Gonzalo, la perspectiva epistemológica aplicada al estudio de los Kaluli y de los modos en que estos ocupan el entorno e interactúan con otros existentes se funda en la suposición básica de que la vida se comparte con los demás en relación con numerosas fuentes de actantes, diversamente humanas, no humanas, vivas, no vivas, orgánicas o tecnológicas. Así, la vida bosabi es relacionalmente construida a través de la escucha de todas las especies como co-vida, como una presencia entrelazada. Del mismo modo, entre distintos pueblos amazónicos de las tierras bajas de América, las interacciones entre especies acontecen en el orden de la vida cotidiana, así como en el marco de la vida festiva y ritual. Tales interacciones comunicativas pueden ser accidentales o intencionales. En varios de los textos compilados por Brabeck de Morí, Matías Legui y Miguel García, se documentan distintas técnicas sonoras utilizadas por pueblos amazónicos para interactuar con especies no humanas. Por un lado, en la lírica del canto chamánico y del canto secular es recurrente la citación textual de seres no humanos, por ejemplo, un ave, una planta o un mono. Esta citación permite que las cualidades del no humano citado se extiendan sobre la persona humana a la que se le destina un canto. Una niña, un enfermo, una mujer en parto, un amante, estableciéndose de este modo un enlace entre los existentes involucrados en el canto. Por otro lado, también es recurrente la transformación ontológica de un cantante en otras entidades no humanas, la cual se marca acústicamente mediante el manejo vocal, el uso de voces graves o el uso de voces agudas. Finalmente, se documenta el uso de distintas técnicas de enmascaramiento acústico, como el canto simultáneo, y justamente para evitar que otros humanos no escuchen el canto de los humanos. Estos cuantos ejemplos ilustran el lugar que ocupa la sonoridad y la escucha en la interacción de algunas culturas no naturalistas, entablan con los entornos que habitan, entornos caracterizados, al menos en los casos de los Kaluli de Nueva Guinea y de los pueblos de las tierras bajas amazonas, por una prominente riqueza y complejidad biótica y aural. Pero, en el caso de los guaves del istmo de Tehuantepec, ¿cuál es el lugar del sonido y de los modos de escucha de este en la socialidad que los humanos establecen con los santos y con los Mombasuit? Desde las prácticas locales de escucha, santos y Mombasuit son existentes que también escuchan. Así, la actuación conjunta de los Montsnat y de los Monuncagüey tiene como fin congraciarlos, propiciando de este modo sus dádivas, principalmente el agua de temporal y el consecuente beneficio que esta acarrea para la vida de los humanos, pero también de las plantas y de los animales de la barra. La construcción de los esquil. Los esquil son estas baterías de cencerros. La fabricación anual de los esquil expresa la relación de intercambio recíproco que se establece entre los guaves, los santos católicos y los Mombasuit, y gracias a la mediación de los Monuncagüey. Estos objetos sonoros son imprescindibles para la celebración de este periodo ritual, periodo que cierra el gran ciclo de petición y propiciación del agua de temporal.
tan indispensable para el desarrollo de la vida socioeconómica. Los Mombasui, controlan el agua, siendo ellos quienes la dispensan y la acarrean entre rayos, vientos y nubes, y gracias a las peticiones, ofrendas y el sacrificio que los Waret deben rendirles a cambio. Por tanto, mediante la fabricación de los esquil, los Wares restablecen la alianza con sus ancestros deificados, quienes dan vida en Monapacuy, vida, salud, bienestar y fuerza para todos, pero también castigan y acarrean la muerte de los Micualcambá, los hijos del pueblo, que no acaten las normas consuetudinarias. Así, la no realización de los esquil y por lo tanto de la fiesta del Corpus Christi y de la sonoridad que nos ocupa, no solamente expresaría una falta, sino una conflictiva ruptura de dicha relación de alianza. La no colaboración se traduce en castigo y muerte. En síntesis, los Wares realizan, permítanme porque justamente se me perdió la número 9, en síntesis, los Wares realizan estas figuraciones sonoras tímbricamente densas y estruendosas, justamente para que los santos y los Mombasui escuchen el ruido, este alboroto y bullicio producido por los Monsonar y los Monucahui, para que se sientan atraídos. Permítanme, porque justamente la página 9 no está aquí. En fin, se me quedó en el tintero, más bien en mi impresora. En todo caso, lo que quiero señalar en la parte conclusiva es que el caso de los Wares no es el único en el mapa, digamos, de las culturas musicales de México, no es un caso aislado. Hay varios autores que en el contexto de distintos pueblos originarios han venido trabajando los modos en que los grupos sociales se relacionan con otros entes, otros existentes no humanos, y que nosotros, digamos, desde nuestra ontología naturalista, diríamos que son elementos del paisaje. Por ejemplo, hace rato, mientras escuchábamos, creo que la participación de Gonzalo, o antes, suena en el firmamento un rayo muy fuerte, ¿no? Desde mi punto de escucha, eso es un rayo, un fenómeno eléctrico, físico, que sucede ya, pero desde el punto de escucha de los Wares, no es algo, es un ser, es un monteoc, y un monteoc es la manifestación acústica y sensible, porque además los rayos se sienten, ¿no? Cuando caen, se sienten en el cuerpo, es la manifestación acústica y sensible de un antepasado, el ser más poderoso, es el numen que da vida en Monapacuy, no solamente trae el agua, sino que da o quita. La vida en Monapacuy es salud, pero también es fuerza energética que te permite tener un equilibrio en tu organismo vivo o perderlo. Entonces, en síntesis, quise comentarles que en ontologías, en pueblos de esta naturaleza, es muy frecuente, es muy común que mediante distintas expresiones sonoro-musicales se esté interactuando con otros elementos, digamos, del paisaje. Pueden ser rayos, pueden ser lagunas, pueden ser rocas, pueden ser distintos elementos de los territorios que habitan los pueblos originarios. Y pues muchas gracias. El que sugerí yo, porque hay demasiada participación. Vamos a empezar de adelante para grabar. Rápidamente. Para Roberto Campos, ¿en qué parte de la región Cots trabajó San Mateo del Mar, San Francisco del Mar? Sí, en San Mateo del Mar. ¿En San Mateo? San Mateo del Mar. ¿Ya es todo bien? Ok. Sí, digamos, conozco los otros municipios y conozco más o menos lo que se hace, pero San Mateo del Mar, un poco me imagino que lo saben, la historia microrregional es muy significativa. Han ocupado históricamente una posición un poco, el municipio de San Mateo y las 11, 12 comunidades que integran el municipio han ocupado una posición un cuanto marginal. Este hecho, de cierto modo, ha implicado que
que hayan generado un conjunto de estrategias para mantener de cierto modo una distancia, ¿no? con los otros componentes sociales de la región. Por ejemplo, los Mombasui también se les dicen nahuales, ¿no? Es una figura compleja y ellos en el contexto del Istmo tienen fama de ser nahuales que pueden hacer daño. Los guares local de San Mateo han explotado muy bien este elemento del imaginario regional, un poco para la interacción cotidiana, sobre todo de los jóvenes que salen a estudiar a las ciudades del Istmo, posicionarse, ¿no? Afirmativamente y decir, sí, yo soy San Mateo del Mar y aguas, soy medio brujo. Entonces se ha capitalizado muy bien eso. Yo tengo una pregunta súper general. ¿Se han logrado mapear, por ejemplo, los sonidos con, o sea, no nada más a nivel mesoamericano? O sea, tú estabas haciendo más o menos eso, ¿no? Porque tienes los silbatos oaxaqueños de aquí del valle y los relacionas, o como dijo Caso, ¿no? Con los búhos que también se daban acá, o sea, que con esa especie de búho que era común aquí, pero se ha podido de alguna manera relacionar esto más allá de Mesoamérica, o sea, que digas, bueno, hay X culturas, o sea, como mapear el rollo para verlo más de un nivel más macro. Que yo sepa, no, más bien lo que ha ocurrido es como estudios pues muy focalizados, ¿no? Sí hace falta precisamente la comparación, porque pues parece que no solamente es Mesoamérica, sino se extiende, Exacto. como lo mencionó en su momento Roberto, más bien como algo que caracterizaría a las culturas americanas, ¿no? Sí, o hasta, digo, no sé cuál sea también la pregunta, ¿no? Para Roberto, cuando estábamos escuchando, digo, la grabación estaba fantástica, ¿no? Me sonaba muchísimo que hasta se podía hacer capoeira con eso, ¿no? O sea, ¿no? El ritmo, todo este ritmo como muy marcado que también se utiliza, por ejemplo, para hacer el capoeira. Entonces, ¿se ha podido trazar algún tipo de influencia de los esclavos que llegaron o es guave completamente o se ha logrado mapear todo? Porque digo, es un conjunto de sonidos impresionante, ¿no? Mira, un poco lo dijo Gonzalo hacia el final de su intervención. Está ausente, digamos, ¿no? En los estudios con una aproximación, digamos, como la que tú tienes, que sigo, el sujeto que escucha o que producía sonidos musicales, ¿no? Ya no está, digamos, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque en el caso de los guares de San Mateo, no sabemos cómo fue la música, ¿no? Podemos darnos una imagen acústica del timbre, de cómo era más o menos. En ese sentido, en el caso de San Mateo, se usa un instrumento musical que es de origen precolombino indiscutible, ¿no? La diada, digamos, caparazón de tortuga percutido con cuernos de venado. Ha habido quien, digamos, en la rítmica, no en esta pieza sino en otras, propiamente ha encontrado, específicamente Arturo Chamorro, un musicólogo que ahora está en el CUAD, en la Universidad de Guadalajara, ha encontrado un conjunto de patrones métricos rítmicos que se utilizan en la música guave y que él considera que tienen un origen, digamos, africano. En fin, es un tema, hablar de los orígenes es un tema siempre súper controvertido. Ha habido divorcios y en fin. Entonces, peleas, pero digamos, eso es lo que dice Arturo, independientemente de que eso esté o no, desde mi punto de escucha y mi punto de vista, lo más importante en el caso de la música de los pueblos originarios ni siquiera es lo que significa desde mi punto de vista, sino es más bien lo que la producción de estas formas sonoras ponen en marcha. Ponen en marcha numerosos procesos de vida social, de trabajo colaborativo, ponen en marcha trabajos de comunicación con entes, como un poco traté de comunicar lo que no son humanos, y creo que eso ocupa pues una función social, un lugar muy importante dentro de la vida, en este caso el lugar de San Mateo del Mar. Pero sí, con el capoeira sí, ahí sí te la debo. Lo único que te puedo decir,
yo soy un poco clavado, yo quería subirle más, un poco para que sintieran participar activamente en este tipo de eventos. Es una actividad, cuando digo es un sacrificio, es que es verdaderamente un sacrificio. Se silba o se chifla durante 13 días, en la mañana, al mediodía y en la noche, y créanme que después de chiflar, porque además los silbos, como escucharon, no es, si no son silbos realmente muy duros, se fatiga uno mucho. Es un sacrificio de las mejillas, de los pulmones, del estómago, y aunado a ello son 13 días que se está consumiendo mezcal. Consumir mezcal no es literalmente, se designa en español, es una obligación y no te puedes negar. Entonces es nada de que pues me dieron un mezcalito y me lo voy chiquiteando. No, es en cuanto te dan la copa, pum, pum, y si te niegas puede haber un castigo. El castigo es igual a 15 o 20 copas una tras otra, y con los policías ahí, si no. Muy bien, muy bien. Ese sí levantaron la mano. Bueno, ahorita yo te lo paso. Para el doctor Gonzalo, quisiera preguntarle si a partir de los vestigios arqueológicos se podría determinar la función social y contextual de estas piezas, es decir, si era como para niños, para funciones rituales, etcétera. La segunda pregunta sería si existe algún vestigio a partir del cual se puedan determinar qué clase de estructuras tenía, es decir, si se tocaba con ciertos patrones, con cierta frecuencia, cierto tiempo de ejecución, ritmo, y si esto entra dentro de las estructuras no tonales o microtonales. Y la última, si está hablando de una epistemología del sonido, si esta contiene una función mimética de la naturaleza. En relación con el contexto, sí ayuda el contexto arqueológico, sí, pues te da las dimensiones temporal, espacial, pero a veces no es suficiente, ¿no? Sino, digo, porque las paradojas de esto es que a veces un instrumento bien conservado, completo o semicompleto, pues aparece en las colecciones privadas, ¿no? Rara vez aparece como resultado de una excavación. Cuando llega a suceder así, pues es como wow, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Generalmente varios de estos materiales pues aparecen fragmentados, son material que en su momento fue desechado, que fue descartado, que en el lenguaje arqueológico se conoce como basurero, ¿no? Es decir, un objeto descartado, pues bueno, no sabemos exactamente por qué lo eliminaron, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, los famosos raspadores o mexicahuasquis, parece que en el postclásico tienen un tratamiento más especial, sí vinculado con los ancestros, con los guerreros muertos, etcétera, pero, bueno, estoy hablando para el caso de Oaxaca, pero en el periodo clásico se encuentran fragmentos de estos raspadores, pero como material de desecho. Entonces, aquella importancia que nosotros vemos en las fuentes, en los cronistas, etcétera, si lo llevamos tiempo atrás, pues como que ya no salta la duda, ¿no? Dices, bueno, híjole, ¿para qué lo usaron, no? Sí tenemos idea de dónde fue depositado una vez descartado, pero no sabemos si tenía esa misma significación o importancia como en otras épocas más tardías, ¿no? Entonces, sí ayuda el contexto, pero pues también hay que saber un poquito cómo interpretarlo, ¿no? La otra pregunta era sobre las estructuras, si es posible determinar estructuras tonales. ¿Clarisa? ¿Cuál fue Sí, ¿verdad? la pregunta? ¿Qué fue lo que querés saber? Si existe algún registro a partir del cual se puedan
si existe algún registro a partir del cual se pueda determinar cómo eran interpretados estos instrumentos por frecuencia, ritmo, tiempo de ejecución, si forma parte de estructuras no tonales o microtonales, si existe, o sea, cómo pueden determinar que tenía cierta frecuencia o cierta forma de tocarse o cuál era como su utilización. Ese también es un punto, pues hasta cierto punto delicado, porque, o sea, el instrumento por características físicas te limita la producción de ciertos sonidos, ¿no? Ahora, se complica un poco cuando dices, bueno, ok, puedo producir un rango de, no sé, ciertas frecuencias, ¿cómo le doy sentido, cómo le doy orden a eso, ¿no? Eso es lo que, a ese nivel de detalle no se ha podido llegar, ¿no? Porque, como lo comenté al final, el factor humano que le daba o que tocaba estos instrumentos, pues bueno, ya no existe. Podemos hacer pues interpretaciones, sugerencias, ¿no? Aunque en algunos casos sí hay algunas excepciones en donde el instrumento se ve que sí rompe con nuestra idea que tenemos de un sistema tonal, por ejemplo. Bueno, el caso que les mencionaba de las flautas estas con un émbolo al interior, pues viene a ejemplificar esto, ¿no? Realmente no se produce una nota, sino es un desplazamiento hasta cierto punto libre que te permite jugar con esos timbres, ¿no? Y la otra era si había una relación entre los instrumentos y la naturaleza. Si a partir de la epistemología del sonido se podría determinar una función mimética de la naturaleza. Pues digo, no quiero decir que todos los instrumentos, pero sí buena parte de ellos, en el caso de Mesoamérica y un poquito más hacia el sur, pareciera una constante de hacer referencias a sonidos, sobre todo a avifauna, sonidos de aves. También hay referencias acústicas a, por ejemplo, huracanes, ¿no? O sea, un sonido, para quien ha estado en la costa, pues creo que tiene esta referencia del contexto del sonido que se genera cuando viene un huracán. Estos instrumentos están en la costa del Golfo, ¿no? Pero con mayor énfasis, con mayor presencia de instrumentos que hacen referencia a sonidos de aves y otros animales, ¿no? No sé, me complica un poco decir si la música de estas culturas, de estos pueblos, estaba inspirada en paisaje, en la naturaleza. Digo, no sé si sea exactamente esa la respuesta, porque un poco como decía Roberto, bueno, lástima que no tenemos a la gente que le daba sentido a eso, ¿no? Porque a lo mejor también estos instrumentos nosotros los vemos como objetos para crear algo, pero quizá a lo mejor en algunos casos los mismos instrumentos también cobraban agencia, ¿no? Entonces la manera en cómo se relacionaban es lo que es un poquito complicado de determinar, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya la última pregunta. Bueno, a lo largo de lo que escuchaba, pues tengo entendido que cada instrumento tiene una técnica para provocar el sonido. Entonces mi pregunta era cómo se transmite y a quiénes los conocimientos para tocar estos instrumentos en el pueblo Huapi. Cómo se da como el traspasar el conocimiento, de qué manera, no sé, a los niños, que crea esta línea transgeneracional. Sí, voy a intentar responderte y a ver si puedo comentar algo en relación al asunto de la epistemología. Como comentó en su intervención Gonzalo,
Steven Feld acuña el término de acustemología, que justamente conjunta el término de la cuestión de la acústica con la epistemología, es decir, con las formas en que producimos conocimiento, ¿no? En el caso de los waves, yo lo que creo es que, ¿cómo decirlo? Para decirlo rápido, porque ya están cansados y cansadas. La música misma constituye, o el timbre mismo de ciertos instrumentos, como es el ruido de los, que es muy peculiar, es muy significativo, el ruido de los cencerros batiéndolo, digamos que no lo confundimos fácilmente con otros ruidos de la vida cotidiana, ni del paisaje, ¿no? De las olas que ya viven en el mar. El mismo timbre de ese objeto sonoro puede funcionar como un recurso para la memoria, y en ese sentido, a través del estar allí, del estar participando en el contexto ritual, el propio sonido puede ayudarte, digamos, a generar o a retener cierto tipo de información o a retener cierto tipo de conocimientos. En el caso de los waves, como en muchas otras sociedades de México, los músicos corresponden, digamos, a grupos corporados. Es decir, no son grupos de especialistas rituales, de hecho son especialistas rituales, ¿no? Ellos, su saber hacer está inscrito en el orden de lo devocional, o sea, es como una ofrenda, así como el que sabe bailar danza, yo sé musicar, participo en la fiesta, en los contextos rituales haciendo mi música. Se transmite fundamentalmente en el contexto de la familia, pero también se admiten, es muy heteropatriarcal el asunto, solamente entre varones y quienes estén interesados en aprender. Hay todo un caminito. Primero se aprende que tiene que ver con las complicaciones técnicas del propio lenguaje musical. Es decir, hay un camino local, es decir, si quieres empezar, te interesas en entrarle aquí con nosotros los que tocamos los tambores, primero empiezas por este tambor, luego empiezas por el otro tambor y al final agarras los caparazones de tortuga y ya hasta el final te enseñas a tocar la flauta, que es, digamos, como son instancias además bien jerarquizadas. El del poder, o sea, el jefe, el de la cabeza es el flautista. De modo que el flautista no solamente sabe técnicamente tocar un instrumento, sino sabe en qué momento, qué repertorios, cuándo iniciar, cuándo terminar, en fin, hay un conjunto de conocimientos que solamente se aprenden participando en el rito. Entonces, si te das cuenta, por eso decía al principio, más allá de lo que significa la música, creo que lo interesante es pensar todo lo que habilita la praxis musical, procesos de enseñanza-aprendizaje, técnica propiamente de los instrumentos, procesos de enseñanza-aprendizaje de los protocolos rituales, contenidos cosmológicos, en fin, y todo esto, digamos que la idea de la epistemología está fuertemente vinculada con esto, con todo lo que la música o el sonido nos permite conocer.